Este es el tema el teteto o del conocimiento. Es un tema presentado para la teoría y metodología de la ciencia 2. Presentan Carlos Ernesto Aguilera y Juan Lamberto Herrera. Muchas gracias, Lamberto, por esta presentación. Saludos a todos, compañeros. Comencemos preguntándonos por qué leer el diálogo del Teeteto. El Teeteto es el primer tratado formalmente dicho sobre el conocimiento. Platón escribe este diálogo tratando el tema, la pregunta principal, ¿qué es el conocimiento? Y en general Platón proporciona en este diálogo tres definiciones. La última definición a la que a la que llegan finalmente Sócrates y Teeteto en el diálogo ha venido siendo una definición que ha influido a toda la tradición posterior. Tal vez hasta el siglo XIX esta definición ha sido adoptada como tal. La adopta, la adopta Aristóteles, su alumno, y de a partir de Aristóteles la distribuye a todo el pensamiento científico. Está presente en el modelo de conocimiento de la ciencia moderna y está muy presente también en la filosofía kantiana, en donde Kant agrega un pequeño elemento a esta fórmula del conocimiento que es la relación entre sujeto y objeto. Es hasta el siglo XIX con autores, filósofos como Edmund Husserl, como Franz Brentano, en donde este modelo de conocimiento empieza a ser pues puesto en duda. Y en el siglo XX, sin duda alguna, tal vez el golpe más fuerte que se le ha asentado a este modelo de conocimiento es el problema de Gettier, donde Edmund Gettier nos muestra en breves 14, 14 argumentos por qué no es asumible este modelo de conocimiento. Pero entonces es un modelo de conocimiento que prácticamente nos ha acompañado en toda la historia de la ciencia desde Aristóteles. Hacemos la acotación que en los siguientes comentarios se toma el libro de la historia de la filosofía griega, tomo 5, por William Guthrie, de la editorial Credos. Para comprender la importancia del teteto vale la pena que lo contextualicemos también en sus escenarios históricos. Eh, para comprender cuándo se escribió el teteto, hablemos sobre los viajes que Platón hizo a Siracusa. ¿Por qué son importantes los viajes de Siracusa? Porque en estos viajes ya estamos hablando de una etapa del Platón maduro. Ya no es un Platón, el Platón de los diálogos socráticos, de los diálogos jóvenes, en donde estaba muy apegado al pensamiento de su maestro Sócrates. Tampoco es el Platón de los diálogos de madurez. De los diálogos de madurez entendemos diálogos como por ejemplo el banquete, el Fedro, el Fedón, el Timeo, e incluso la República, que también es del pensamiento maduro ya de Platón, sino que estamos hablando en el Teteto ya de un diálogo tardío. ¿Qué queremos decir con esto? Platón comienza sus viajes a Siracusa en el 388 aproximadamente, es lo que suponen los comentaristas. ¿A qué viaja Platón a Siracusa? Siracusa era una pequeña ciudad de la isla de Sicilia, de lo que hoy conocemos como Italia, ¿no? Y Platón viaja tratando de implementar en Siracusa su proyecto político. El proyecto político que por cierto está trazado en la República. Para el 388 se calcula que Platón muy probablemente no había terminado la República, ya había escrito la mayor parte de los diálogos de madurez, pero por lo menos Platón al parecer sí tenía ya madura esta noción del filósofo, del rey filósofo. Por lo tanto, él trató de llevar este proyecto a la ciudad
estado de Siracusa, que por cierto estaba en ese momento gobernada por un tirano conocido popularmente como Dionisio el Viejo. Era un tirano vil, un tirano completamente totalitario, que aunque recibe a Platón, pues no le hace mucho caso. Platón regresa a Atenas después de ese primer viaje decepcionado y sin muchos logros sobre su proyecto político. Se cree posteriormente que Platón regresa alrededor del 368 al, a, a Siracusa en un segundo viaje, debido a que para ese entonces muere Dionisio el Viejo y sube al trono su hijo Dionisio el Joven, y un amigo y discípulo de Platón lo invita a hablar le promete que le dará facilidades para poder hablar y negociar con Dionisio el Joven para la implementación de su proyecto político. Para este entonces Platón, por supuesto, que ya tenía escrita la República y había madurado por completo su proyecto político, eh, pero al parecer Dionisio el Joven resulta ser un dictador peor, peor de totalitario que su padre, y ni siquiera da acceso a Platón, ni siquiera le da acceso a poder entablar una conversación. Platón vuelve a regresar a Atenas decepcionado, y en el tercer viaje a Siracusa, unos cuantos años después, Siracusa se encontraba en guerra con Atenas, y ahí sí Dionisio ni siquiera le permite entrar a Siracusa. Platón tiene que regresar como llegó, y en el camino es interceptado por un grupo de mercenarios que lo capturan, lo encarcelan y lo hacen esclavo. Lo venden en el mercado de esclavos, y afortunadamente un amigo suyo ateniense lo encuentra, lo compra y lo ayuda a regresar a Atenas y le da su libertad. Entonces, este proceso de transformación de Platón, que va desde el 388 más o menos, aproximadamente hasta el 350, 349, es un proceso en donde nosotros vemos una maduración en el pensamiento platónico. Em, Vemos que muchos de los postulados que se habían propuesto en la República ya no son al menos tan adoptados con tanta prontitud por parte de Platón. Incluso se le ve un cierto gesto revisionista en los diálogos tardíos. ¿Qué entendemos por diálogos tardíos? Los diálogos tardíos son prácticamente los diálogos de la última etapa, que van entre el segundo y tercer viaje a Siracusa y posteriores también a que se estima que son el Parménides, el Teeteto, el Sofista y el Político. Para este tiempo escribe también las leyes, que eran leyes que Platón escribió expresamente para ser presentados a los respectivos reyes siracusanos, y que nunca pudieron ser implementadas. Entonces aquí estamos hablando de un pensamiento platónico que no, no asume por completo, ¿verdad? O de manera tan clara y franca la teoría de las ideas. Si vemos los diálogos de madurez, como que estos diálogos nos van llevando poco a poco a la teoría de las ideas. No la hacen explícita sino hasta la República. La teoría de las ideas se hace explícita en los libros 6 y 7 de la República, pero previo a ellos los diálogos maduros nos van orillando, nos van haciendo presuponer, nos van ya dando a entender al mundo de las ideas. Si leemos, por ejemplo, el banquete, en el diálogo de Sócrates, hay una prioridad del amor intelectual por encima del amor sexual y carnal. Si vemos, por ejemplo, el diálogo del Fedón, que se trata sobre la escena de la muerte de Sócrates, en el Fedón nosotros vemos cómo
Sócrates les dice a sus discípulos que no se preocupen por él, que no lloren por él, que su psique se va a desprender de su cuerpo y que va a ir a un mejor lugar. Todavía no lo llama mundo de las ideas, pero nos da a entender de que su psique va a transmutar y va a ir a este escenario donde es puro pensamiento. Entonces ya Platón en esos diálogos nos está insinuando, va muy de la mano de la República y de la teoría de las ideas, pero los diálogos tardíos son diálogos que ya no llevan esa continuidad tan franca con la República y con la teoría de las ideas. Entonces vemos en el Teeteto incluso una teoría sobre el conocimiento que ya no está tan ligada ni tan acorde con la teoría del conocimiento platónica previa, madura, en donde la teoría de la reminiscencia, esta idea de que el conocimiento no era más que un recuerdo de la psique, de las formas perfectas que había observado en el mundo de las ideas y que caía por un estremecimiento al cuerpo y que olvidaba todo lo que había visto y que las sensaciones le ayudaban nada más a recordar las formas puras que había observado en el mundo de las ideas, ya no se hace tan presente en el Teeteto. De hecho, pareciera que Platón está renunciando, o al menos ya no está tan convencido de la teoría del conocimiento por reminiscencia, dado que una muy buena parte, de hecho la mayor parte del diálogo está destinada a explicar la definición del conocimiento como sensación. Y aunque la segunda y tercera definición ya va más encaminada a tratar de superar la definición del conocimiento como sensación, aún así hay una parte sensitiva en cada una de estas definiciones. Platón no se puede desprender del conocimiento como sensación, es decir, una muy buena parte del conocimiento para el Platón del Teeteto es sensación, mientras que en el Platón de la teoría de las ideas, la sensación era pura apariencia, no era un conocimiento. El conocimiento se adoptaba a través de la psique. El conocimiento era conocimiento de las formas perfectas. Se calcula entonces, o al menos así lo estiman Guthrie y otros comentaristas, que la época de escritura del Teeteto viene a ser más o menos entre el 679 y el 600, no, el 369 y el 367 a.C., es decir, justo alrededor del segundo viaje de Siracusa, posterior a la República y posterior a los diálogos de madurez. Tiene una contemporaneidad aproximada con el diálogo del sofista, lo que lo vuelve parte de este núcleo de diálogos tardíos, complejos, que tienen una complejidad importante, e incluso se estima que probablemente haya sido eh, anterior al político y posterior a la escritura del Parménides. Se contextualiza el diálogo desde un aspecto literario. Comenzaremos por decir que el diálogo inicia entre Tepsión y Euclides, en el que este último le comentó que vio a Teeteto muy mal herido a causa de unas lesiones que había recibido en batalla. Además, estaba enfermo de disentería, un mal muy común en el ejército en ese entonces. No les extrañaba esta situación debido a su valentía. Le recordaron en su juventud con admiración y cómo era una excelente y bella persona. Euclides le comentó a Tepsión que guardaba los diálogos escritos entre Sócrates y Teeteto. Era así como podía recordar su historia. En este escrito se narraba un encuentro entre Teodoro, un geómetra, y Sócrates. Teodoro le habla sobre el joven llamado Teeteto, a quien elogia mucho por sus cualidades, más que físicas, de tipo intelectual. Es así como se introduce la temática principal del diálogo cuando Teodoro invita a la conversación a Teeteto cuando éste se encontraba cerca. Sócrates inicia cuestionando a Teeteto sobre lo que es el conocimiento. Teeteto ejemplifica el conocimiento, episteme, como una lista de saberes. Sócrates le dice que no quiere que le dé ejemplos de conocimientos y saberes,
sino que le diga lo que es el conocer. Teteto confiesa que no entiende qué es lo que Sócrates quiere como definición. Sócrates pone como ejemplo al barro. Nada esclarece si lista los tipos de barro que hay, sino más bien esclarecer las condiciones bajo las cuales podemos entender al barro. Estas son simplemente tierra y agua. A partir de aquí hay algo que es destacable en el diálogo, y es el modelo de definición que está proponiendo Platón. Platón está inaugurando con esta sección lo que se ha llamado en la tradición filosófica y científica como el modelo clásico de definición. ¿En qué consiste el modelo clásico de definición? En proporcionar las condiciones necesarias y suficientes para los conceptos. ¿En qué sentido son condiciones necesarias y suficientes? El ejemplo de Sócrates le sirve a Platón para decir cómo debe esclarecerse los conceptos. El agua y la tierra son condiciones necesarias y suficientes para el barro porque, por un lado, son ineludibles, por eso son necesarias. Tierra sin agua no hace barro, como agua sin tierra tampoco lo hacen. Son necesarias ambas condiciones. Asimismo, son suficientes porque no necesitamos nada más para crear al barro. Uno podría agregar a la combinación de agua con tierra leche, hojas, cualquier otra sustancia, y de todas maneras no es necesaria para poder crear el barro. De esa manera, la empresa que le pide Sócrates a Teteto no es menor. Le está preguntando por las condiciones necesarias y suficientes para el conocimiento. ¿Cuándo podemos hablar? ¿Bajo qué condiciones podemos hablar de que alguien conoce? Este modelo de definición atravesó una buena parte de la tradición e incluso en la ciencia moderna se buscó, sobre todo en las ciencias naturales, en las ciencias básicas, se buscó este modelo de definición. En las diferentes definiciones de las ciencias básicas encontramos que los conceptos están constituidos de esa manera. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales nosotros podemos entender al átomo? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales podemos entender que hay presencia de oro o de algún metal pesado o de algún elemento de la tabla periódica? ¿Cuáles son las condiciones mínimas y suficientes que definen algún objeto de la naturaleza? Hay otro punto destacable que posteriormente Wittgenstein en las investigaciones filosóficas destaca de este pasaje del Teteto, en donde hay una suerte de trampa en la argumentación de Sócrates, dado que por un lado no acepta los ejemplos de Teteto, pero para poder señalarle a Teteto cómo quería su definición, Sócrates le da un ejemplo. Le da el ejemplo del barro. Con ello, Wittgenstein, que ya es un filósofo que se opone a la tradición platónica, Wittgenstein nos está revalorando, nos está rescatando lo que él llama la definición ostensiva, aunque ese puede ser tema para otro video. Y bueno, a partir de aquí comienzan las definiciones de conocimiento que tiene el diálogo. Habíamos comentado al inicio que en términos muy generales el diálogo presenta 3 definiciones de conocimiento. La primera es la definición que probablemente lleva mayor tratamiento, a la que se le dedica mayor tiempo y mayor extensión en el libro, que es la definición del conocimiento como sensación. El término que se utiliza en griego es aesthesis. Esta definición es una definición que utiliza Teteto para irse a la segura. Teteto utiliza esta definición
que era bastante difundida en su tiempo. Y era sumamente difundida en su tiempo porque era la definición que proporcionaba Protágoras. En ese entonces Protágoras además de ser un sofista, era un muy reconocido maestro. Este tratamiento sobre el conocimiento había sido presentado en el libro de Sobre la Verdad de Protágoras, libro que por cierto no nos llega hasta nuestras fechas. Es un libro que muy probablemente se haya perdido desde la antigüedad. Es un libro que la primera referencia que tenemos a él es precisamente el diálogo del Teeteto por testimonio de Platón. Tenemos también un testimonio de este libro por parte de Diógenes Laercio en el siglo I y finalmente por parte de Sexto Empírico en el siglo III después de Cristo. Posteriormente ya no tenemos testimonio sobre este libro. Parece ser que por alguna razón se perdió o fue quemado durante la misma antigüedad. Probablemente se haya perdido en Alejandría o simplemente no llegó hasta estas fechas. Ningún medieval refiere a ello, solamente tenemos el testimonio platónico, pero en él Protágoras definía precisamente al conocimiento como sensación, sobre todo porque la vena protagórica le viene muy marcadamente desde Heráclito. Si recordamos, en Heráclito su famosa frase de Panta Rei es la que se utiliza comúnmente para ejemplificar su conocimiento, todo fluye. Esto significa que Heráclito considera que la estructura general de la fisis, la estructura general del mundo, es de un constante cambio. Heráclito considera que todo fluye, nada permanece, y por lo tanto el conocimiento es la sensación, porque es a través de la sensación como nosotros nos damos cuenta de ese cambio. Son las sensaciones las que nos van indicando que las cosas cambian, que las cosas fluyen, y por lo tanto conocer implicaría el observar o el sentir el cambio, el flujo de las cosas. Aquí Sócrates no tarda mucho en refutar esta definición. Sócrates hace una refutación muy de inmediato, muy tempranamente, a la cual se ha llamado por parte de la tradición, entre ellos Guthrie o los mismos traductores de Platón, se le ha llamado como la refutación ingenua. Refutación ingenua porque aquí es todavía una definición muy incipiente, muy simple de conocimiento, en donde las condiciones mínimas necesarias y suficientes de conocimiento es única y exclusivamente la sensación. Entonces Platón dice que si el conocimiento no es otra cosa más que sensación, esto implicaría que cuando dejamos de percibir las cosas, entonces dejaríamos de conocer. Si por ejemplo yo estoy observando un árbol, implicaría que si el conocimiento no es otra cosa más que sensación, cuando dejo de percibir el árbol, entonces dejaría de conocerlo, lo cual le resulta a Sócrates absurdo. Sin embargo, muy prontamente Sócrates en el diálogo corrige esta definición y nos hace ver la complejidad de la definición del conocimiento como sensación, la cual está sostenida en el relativismo protagórico. En esta parte, Sócrates hace una especie de apología del pensamiento protagórico, dado que no es algo tan simple solamente que el conocimiento sea única y exclusivamente sensación. Dice Sócrates que estamos olvidando aquí un elemento también del conocimiento que es, digamos, la parte en donde el flujo de las cosas permanece, que es la memoria. Entonces ahí estaría agregándose una nueva condición necesaria y suficiente para el conocimiento. El conocimiento es sensación más memoria. El mismo Heráclito, en los fragmentos que pueden ser rescatados hasta el momento, como referencia se puede consultar
el libro de los presocráticos de Javier García Vaca, em, ahí observamos en los fragmentos de Heráclito que hay partes en donde Heráclito nos da cuenta de que hay una parte permanente de las cosas. El eterno flujo, el eterno flujo es la estructura de la psique, pero nosotros podemos percibir en ese eterno flujo una parte que la sostiene. Dice Heráclito, como ejemplo, pone como ejemplo a la flama, en donde nosotros vemos a la flama como algo que constantemente se está moviendo, pero vemos a la flama como una totalidad, como un solo objeto. Entonces, el punto en el que se alberga esa permanencia de las cosas, dice Protágoras, es la memoria. Entonces, aun cuando dejemos de percibir las cosas, las seguimos conociendo porque están albergadas en la memoria. Entonces, más que hablar del conocimiento como mera aistesis, como mera sensación, lo que ocurre es que la aistesis es un concepto un tanto complejo. No es la aistesis, se entiende no solamente como los datos que proporcionan los sentidos. Ahí hay un término que nos ayuda a referirnos a eso y es utilizado por los empiristas del siglo XVII y XVIII. El término para los exclusivo de los datos de los sentidos es el término empiria, pero aquí estamos hablando de estesis. La estesis no solamente involucra los sentidos, sino que involucra el punto de vista individual bajo el cual cada uno de nosotros observa. Entonces, el conocimiento implicaría no solamente sensación, sino implicaría la impresión del punto de vista individual de cada uno. Cada persona percibe al mundo de manera diferente. Cada persona tiene su punto de vista, su sensación está también delimitada por las circunstancias y capacidades cognitivas que cada quien tiene. Es así que Protágoras definiría al conocimiento como ese punto relativo de cada quien. Es percibir, sí, el cambio, pero es percibirlo desde el punto de vista individual. Es la tesis fundamental del relativismo, o la famosa frase protagórica anthropos pantos metron esti, es decir, el hombre es medida de todo. A partir de aquí, las definiciones de conocimiento son definiciones que buscan soslayar o de alguna manera superar el relativismo protagórico. Es decir, lo que está buscando ahora Platón es mostrarnos un criterio objetivo del conocimiento, algún modelo de conocimiento que nos permita observar a todos las mismas percepciones. Sin embargo, una de las primeras objeciones que pone Sócrates en este diálogo con Teeteto es que la aistesis no tiene una unidad ni una continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Pone el ejemplo Sócrates de un Sócrates enfermo y un Sócrates sano. Y se pregunta Sócrates si uno y otro al probar el vino les va a saber igual. Es el mismo vino, es el mismo objeto, incluso hasta podríamos decir que es la misma cosa hecha y hasta del mismo barril. Pero la aistesis, la percepción, cambia no solamente de un sujeto a otro, sino que en un mismo sujeto la percepción cambia. Y esto nos podría hacer que nos preguntáramos qué tanto de lo que se encuentra sujeto en la memoria es verdaderamente un conocimiento si no hay una continuidad en esas percepciones. Más aún, Sócrates se pregunta sobre la calidad de las opiniones. Pregunta Sócrates, si el relativismo es consecuencia del conocimiento como estesis, ¿podríamos nosotros considerar que hay una opinión por encima de otra?
Si seguimos fielmente a Protágoras, no. La conclusión es no. Todas las opiniones valen por igual. No habría manera de la opinión de uno distinguirla sobre la del otro. Todos tendrían su propia razón y todos tendrían su propia verdad. Es aquí en donde Sócrates se pregunta, entonces, ¿qué derecho tiene Protágoras de ser un maestro? ¿Qué es en sí lo que nos quiere enseñar Protágoras? ¿Para qué nos va a enseñar Protágoras? En efecto, si todas las opiniones valen por igual, si las opiniones de todos tienen su propia verdad y no hay manera de priorizar una opinión por encima de la otra, entonces ¿por qué vamos a valorar la opinión de Protágoras por encima de la de nosotros? Es decir, ¿cómo podemos decir que Protágoras verdaderamente nos está enseñando si de todas maneras mi opinión va a ser igual de importante y valiosa que la de él? Entonces de ahí se concluye que no todas las opiniones tienen el mismo valor. Más aún, podemos distinguir opiniones, dos valores mínimos de las opiniones. Esto es el valor de verdad. Es decir, existirían opiniones que son verdaderas y opiniones que son falsas. Y precisamente el conocimiento consistiría, en este sentido, en conocer la opinión verdadera. Finalmente, la última crítica que se hace a la definición del conocimiento como sensación es que dice Sócrates que los sentidos, ninguno de los cinco sentidos nos puede proporcionar conocimiento sobre el ser. ¿De qué manera dice esto Sócrates? Dice Sócrates, le pregunta a Teteto que cuando percibe la luz, ¿cuál es el sentido que lo percibe? Dice Teteto, la vista. Dice Sócrates, ¿aceptas, Teteto, que las sensaciones que percibes por un sentido no se pueden percibir por ningún otro? Teteto dice, estoy de acuerdo. Y pregunta Sócrates, ¿el olor por qué sentido lo puedes percibir? ¿Lo percibirás por la vista? Dice Teteto, de ninguna manera. Entonces, ¿por cuál sentido? El olor se percibe por el olfato. Y dice finalmente Sócrates, ¿los sabores los percibes por la vista o por el olfato? Dice Teteto, de ninguna manera. Entonces, ¿por cuál se percibe? Sin duda alguna se percibe por el gusto. Termina preguntando Sócrates, dime tú entonces, Teteto, ¿por cuál de los sentidos percibes tú la semejanza y la desemejanza? ¿Por cuáles sentidos percibes tú la permanencia y la ubicación? Dirá Teteto, según yo, ningún sentido percibe esto. Entonces dice Sócrates, diremos pues que esto se percibe única y exclusivamente a través de la psique. Dirá Teteto, sí, entiendo a lo que te refieres, Sócrates. Quiere decir que al ser lo percibimos a través de la psique, no a través de los sentidos. Entonces referirá aquí Sócrates que para poder tener un conocimiento objetivo necesitamos un modelo de conocimiento que nos dé acceso al ser de las cosas. Finalmente, el conocimiento que está buscando, el modelo de conocimiento que está buscando Platón es el de un conocimiento que nos diga no solamente las cualidades sensibles, sino que nos digan las cualidades del ser. Es así como el diálogo llega a la segunda definición del conocimiento. Se pregunta Sócrates, ¿cuál es el medio para que nosotros podamos conocer al ser? Para que nosotros asumamos la verdad de éste. Dice Teteto, el recurso es el juicio. La palabra griega que se utiliza en este caso es la palabra doxa, que bien puede ser traducida como juicio o como opinión o bien como creencia. Finalmente, la doxa
y la creencia vienen a ser un referente subjetivo, es decir, que es la parte relativista de la definición de conocimiento que sigue rescatando Sócrates, o bueno, en este caso Platón en boca de Sócrates. Es decir, aunque las definiciones posteriores tratan de librarse del relativismo protagórico, todavía sigue permanente una parte de subjetividad, una parte de relativismo. ¿Cuál es esta? La de la creencia, la de la opinión. Aunque tratemos de buscar referentes objetivos, no podemos prescindir de nuestras opiniones, no podemos prescindir de nuestras propias creencias. Entonces, el conocimiento viene a ser, en esta segunda definición, el enjuiciar. Un juicio consiste en identificar el valor de verdad de una proposición, es decir, comprometerse con la creencia de que una determinada proposición es verdadera o falsa. Valga la pena aquí, para clarificar este punto, también esclarecer el concepto de proposición. Una proposición es el sentido de un enunciado, el significado que nos transmite una determinada oración lingüística. Es decir, si yo enuncio diferentes oraciones, como por ejemplo es regnet, o por ejemplo piove, o it's raining, o está lloviendo, lo que comparten todas estas expresiones lingüísticas es su proposición. Las cuatro transmiten la misma proposición. Entonces, el juicio es aceptar la verdad o la falsedad de esa proposición. Enjuiciar consiste en nosotros reconocer la verdad de ello. Y los únicos juicios o las únicas opiniones que uno pudiera identificar como conocimiento desde esta segunda definición son las creencias o las opiniones verdaderas. El término griego es doxa aletes. En esta parte, Platón compara al conocimiento con una especie de pajarera. Es como si uno se encontrara dentro de una jaula donde existen aves únicamente de dos colores, y conocer implicaría en capturar una de estas aves. Hasta que uno la capturara, podría darse cuenta de que el ave es de un color u otro, es decir, sería verdadera o sería falsa. El conocimiento sería un proceso de enjuiciamiento, un proceso de construcción del ser a través de nuestro lenguaje. Al conocimiento se accedería a partir de que nosotros ensayamos el tratar de explicar al ser con nuestras palabras, es decir, capturar al ave verdadera o capturar al ave falsa. Hasta aquí llevaríamos varias condiciones necesarias y suficientes sobre el conocimiento. Recabamos a la estesis como condición que no fue suficiente, recabamos a la memoria como condición del conocimiento que tampoco fue suficiente, recabamos a la opinión o juicio como condición del conocimiento que tampoco fue suficiente, y recabamos también a la opinión o creencia verdadera como conocimiento. Sin embargo, tampoco le resulta suficiente a Platón esta definición. Sócrates le pregunta a Teteto que cómo podemos identificar, al momento de nosotros atrapar a esa opinión verdadera o falsa, cuál es el proceso a través del cual nosotros somos capaces de distinguir la verdad de esa proposición. ¿De qué manera podremos darnos cuenta de que en efecto nuestra proposición fue verdadera o fue falsa? Concluirían ahí los dos conversadores en que lo que hace falta es una especie de prueba,
una especie de razón de ello. Entonces, ¿cómo dar cuenta de la verdad de mi proposición? Diría aquí Platón que lo que nos hace falta es una explicación. Es necesario no nada más la creencia verdadera o la opinión verdadera, sino que nosotros tenemos que dar razones a través de las cuales nosotros sostenemos esa, esa verdad. Tendríamos ya prácticamente aquí la fórmula más acabada que logra el diálogo, más no la satisfactoria. Aún el final del diálogo eh, este, tiene razones por las cuales esta definición no es suficientemente satisfactoria. Pero bueno, lo que diría esta definición es que el conocimiento es la creencia, que recordemos que la creencia sigue albergando la parte de la doxa, la creencia sigue siendo la parte relativista, la parte subjetiva de la definición, la creencia verdadera que le da la particularidad al tipo de opinión de doxa que nosotros defendemos, que no es cualquier doxa, no es cualquier expresión subjetiva o relativa, sino que es solamente las expresiones verdaderas, y el elemento objetivo de la definición, que es la explicación o la justificación del sostenimiento de esa creencia. Esta definición tendría una amplia actualidad hasta nuestras fechas. La ciencia moderna parece estar estructurada bajo el esquema platónico. Precisamente lo que hacemos en la ciencia es precisamente lanzar creencias. El razonamiento hipotético deductivo es precisamente lo que hace. Arriesgar o ensayar una creencia, esto es, una hipótesis, a partir de la cual nosotros desarrollamos pruebas que nos sirven y nos ayudan a sostener esa creencia, a sostener la verdad, el enjuiciamiento de la verdad de esa hipótesis, y que esas pruebas bien nos pueden ayudar a mostrar la verdad de esa creencia, de esa opinión, o bien a refutarla, a demostrar que esta opinión es falsa. De esa misma manera, el Círculo de Viena y el positivismo lógico le compró a Platón la idea de que así es como debía proceder el conocimiento y de que es la manera en la que debía proceder la ciencia. El verificacionismo es precisamente un modelo platónico. El verificacionismo lo que nos dice es que ninguna expresión propiamente científica puede ser demostrada como tal o puede ser verdadera hasta que ésta no sea verificada. Entonces la verificación sería la prueba por excelencia para el positivismo lógico, para la constitución del conocimiento. Karl Popper es tal vez el primer autor que combata la idea del verificacionismo, dado que nos dice Popper que no es suficiente ninguna verificación, ningún cúmulo de impresiones sensibles es suficiente para que una expresión científica quede suficientemente demostrada. Entonces Popper nos está diciendo que la verificación no es una prueba suficiente para el conocimiento. Popper ofrece a cambio la falsación. La falsación es un instrumento a través del cual nosotros damos no las condiciones por las cuales una proposición científica pudiera ser verdadera o sostenible, sino cuáles son las condiciones por las cuales ésta se refutaría. Mientras no se presenten dichas condiciones, nosotros tenemos la posibilidad de sostener nuestro enunciado científico. Una vez que se presenten estas condiciones de falsación, pues tendríamos que reestructurarlo y así sucesivamente. La ciencia sería un procedimiento de cambio, lo que inspira posteriormente a Thomas Kuhn para describir su estructura de las revoluciones científicas. Sin embargo, la definición no acaba todavía de satisfacer a Platón. El término que se utiliza
para la explicación, para que se le agrega a la definición de doxa aletes, es una doxa aletes pero acompañada de un logos. El problema está precisamente en este concepto de logos. La palabra logos no es una palabra polisémica en griego. La palabra logos es la mamá de las palabras polisémicas en griego. Javier García Vaca alcanza a distinguir por lo menos 33 acepciones distintas de la palabra logos. Nos dice García Vaca que el logos puede traducirse como tratado, como estudio, que es la traducción más común, pero también logos puede traducirse como palabra, como enunciado, como párrafo, como texto, pero también logos puede traducirse como razón, como cuenta en el sentido de dar una explicación, o como explicación a sí mismo también, como justificación. Entonces, en general, el logo se refiere al uso del lenguaje, pero que es un uso razonado del lenguaje. Logos puede referirse tanto al uso de la razón como al poder dar una explicación completa de nuestras proposiciones. Entonces, cabe aquí preguntarse en qué consiste logos, en qué consiste explicar, qué tipo de explicación va a ser condición suficiente para que nosotros podamos finalmente aceptar que conocemos el ser de las cosas, que conocemos algo. Y en este fragmento, Sócrates especula sobre cuáles son las posibles definiciones que podamos tener sobre logos. Es decir, ¿a qué le vamos a llamar explicación? ¿Cuál es la explicación que nos va a servir para poder conocer, para poder justificar nuestra creencia verdadera? En un primer lugar, se entiende a logos como la enunciación, como el uso meramente del lenguaje. Sin embargo, como habíamos visto en la definición anterior, el simple hecho de enunciar a la creencia verdadera, a la opinión verdadera, no es suficiente para considerarlo un conocimiento. Solamente decir la verdad de la creencia no basta. Necesitamos una prueba mucho más fidedigna, una prueba mucho más satisfactoria que finalmente nos termine dando con el ser de las cosas. Entonces, Sócrates ensaya ahí otra posible definición de logos, otra posible manera de cómo entender esa prueba objetiva que necesitamos para justificar nuestra creencia verdadera. Esa
Otra definición, o sea, otra manera de entender a logos es como la de desprender del todo cada una de sus partes. Es decir, para yo poder conocer lo que es, por ejemplo, el concepto de perro, yo tendría que desprender del concepto de perro todas y cada una de las partes que lo componen. El hecho de ser cánido, de ser cuadrúpedo, de ser peludo, de tener una cola, de ser un organismo vivo, que además está compuesto de órganos, y todas y cada una de sus características que terminan dándome cuenta del objeto del perro. Sin embargo, tampoco le resulta satisfactoria esta forma de explicar a Sócrates, porque dice Sócrates que al hacer nosotros la descomposición de las partes, nos estamos alejando del ser. Estamos fijándonos en las partes y no en aquello que hace que el perro sea perro, sino que solamente lo estamos definiendo a partir de sus partes. Nos estamos alejando del perro por concentrarnos en la cola, en las patas, en la familia, en sus características generales. Y no estamos dando específicamente con la cosa. Al tratar de definir al objeto a través de sus partes, lo que estamos haciendo es simplemente alejarnos del objeto. Además, el problema está en que los elementos no son tampoco descomponibles ni definibles. Tendría que haber elementos que finalmente termináramos por tenerlos como autoevidentes. Los elementos que componen al todo tendrían que en algún momento ser autoevidentes y no explicables, porque entonces si seguimos descomponiendo el objeto al infinito, nunca lo terminaríamos explicando. Y la pregunta es, ¿cómo poder dar con esa evidencia? Recordemos que el camino de la mera aistesis, el camino de la mera sensación, ya está cerrado. Ya está cerrado por los argumentos anteriores. Entonces resulta complejo de determinar a través de qué mecanismo, a través de qué método vamos a conocer las partes, vamos a tener la evidencia de las partes. Otra posible alternativa para definir a logos, para definir a la explicación, es la de encontrar la característica particular del objeto que la distingue de otros objetos, es decir, encontrar dentro de la similitud aquella característica de disimilitud, de diferencia. Dice nuevamente Sócrates que este tipo de explicación tampoco es satisfactoria, porque al nosotros concentrarnos en esa característica distintiva, no estaremos concentrándonos en la cosa misma, sino nuevamente en su característica, y concentrarnos en el resto de los objetos que lo rodean para ver qué tanto verdaderamente es diferente. Es tratar de definir el objeto no por el objeto mismo, sino por los objetos circundantes que se le distinguen o que se le asemejan. Entonces nos estaremos alejando nuevamente del ser de las cosas. ¿Qué modelo de explicación o de logos es satisfactorio entonces? Esa es la tarea que Platón deja a la posteridad. La tradición científica y filosófica vendrá a concentrarse desde entonces a tratar de diseñar los mejores modelos de explicación, los modelos que justifiquen a nuestras hipótesis, que justifiquen, que le den sostenimiento a nuestras creencias verdaderas, o al menos las que nosotros identificamos como verdaderas. A partir de entonces, el trabajo de la metodología ha venido siendo el trabajo incansable de la ciencia. Probablemente, como dice Kuhn, no exista un modelo único de explicación, no exista un modelo único de metodología, sino que la metodología de cada disciplina científica, y es más, de cada explicación científica, se va trazando conforme uno va elaborando sus hipótesis. Y más aún cuando nosotros identificamos hipótesis ad hoc, hipótesis que solamente aplican para ese objeto y ese fenómeno científico, implicarán también modelos de explicaciones, metodologías muy específicas y muy particulares para ese objeto.
Como es normal en varios diálogos platónicos, el final del diálogo no concluye en una idea concreta. Este suele ser un estilo muy propio de Platón, en donde el diálogo nos invita más a reflexionar que a encontrar una idea en sí, o una respuesta en sí. Los diálogos platónicos son diálogos mucho más especulativos que, por ejemplo, la obra de Aristóteles. Lo que busca Platón en nosotros es despertar esa curiosidad hacia el conocimiento. Finalmente reconocen Teteto y Platón y Sócrates que no han llegado finalmente a nada. Lo más que han llegado es a definir el conocimiento como creencia verdadera acompañada de un logos o de una explicación, pero que finalmente no hay un solo modelo de explicación que a nosotros nos responda lo que es el conocimiento, por lo que deja esta tarea abierta para la tradición filosófica y científica de la posteridad. Muy probablemente lo que se pueda rescatar en sí de este diálogo es que independientemente de cómo nosotros podamos definir al conocimiento, lo más importante de la actitud científica y filosófica sea la suspicacia científica. Esta capacidad que cada uno de nosotros puede tener para no aceptar a la primera cualquier argumento, sino que nosotros tendríamos que revisar y tendríamos que tomar muy en cuenta los argumentos que están detrás de cualquier explicación y de esta manera ir dándole seguimiento y evolución a nuestras explicaciones científicas. Esto se puede concluir a partir del último fragmento que tiene el diálogo, que concluye de la siguiente manera. Sócrates se refiere a Teteto. Pues bien, Teteto, si después de esto intentarás concebir y llegarás a conseguirlo, tus frutos serían mejores gracias al examen que acabamos de hacer. Y si quedas estéril, serás menos pesado y más tratable para tus amigos, pues tendrás la sensatez de no creer que sabes lo que ignoras. Esto, efectivamente, y nada más es lo único que mi arte puede lograr. Yo nada sé de estos conocimientos que poseen tantos grandes y admirables hombres del presente y del pasado. Sin embargo, mi madre y yo hemos recibido de Dios este arte de los partos y lo practicamos. Ella con las mujeres y yo con los jóvenes de noble condición y todos aquellos en los que pueda hallarse la belleza. Ahora tengo que comparecer en el pórtico del rey para responder a la acusación que Meleto ha formulado contra mí. Pero mañana temprano, Teodoro, volveremos aquí. Ευχαριστώ.